Que nadie os engañe y no se turbe vuestro corazón. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 14 les dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Y ahí mismo en el capítulo 14 le dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así es que el Señor Jesucristo establece dos cosas importantes. Una, nadie os engañe. Y dos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así es que, ¿cómo nosotros podemos mantenernos en esto que el Señor Jesucristo nos dice? Porque el Señor Jesús no está físicamente con nosotros. Pero nos has dado todas estas cosas de las cuales ya hemos hablado. Su verdad, su palabra, su fe, su justicia, su salvación, el Evangelio, el poder de su Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es que tenemos un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. La verdad de la palabra nos establece, nos afirma en lo que realmente somos. Es muy importante que podamos entender esto porque solo nosotros podemos impedir que alguien se introduzca en nuestra libertad, que alguien afecte nuestra firmeza, que alguien, una persona, un dicho, una situación afecte nuestra integridad, y nosotros debemos resistir al diablo, resistir al mal y ser diligentes en todo ello. Y cuando nosotros prestamos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente y después nuestro corazón, escuchamos falsedades, engaños, mentiras, aunque parezcan cosas buenas, pero nos rendimos a ellas que son contrarias a la palabra de Cristo, que son contrarias a las verdades de la palabra de Dios, en la cual podemos entender lo que somos y en dónde estamos parados. Cuando todas estas cosas que son contrarias las escuchamos y les prestamos atención, llegamos a permitir que nuestro corazón se turbe, que tenga miedo y que seamos engañados. Así es que por eso tenemos que rechazar todo engaño y toda mentira, prestar nuestros oídos a todas estas cosas, pero permanecer en la palabra de Dios. La ignorancia, lo que tú ignores de la palabra de Dios, te puede lastimar. Fíjate lo que estoy diciendo, y esto es algo muy interesante. Cualquier cosa que tú ignores de la verdad de la palabra de Dios puede causar estragos en tu vida. Porque si tú ignoras verdades que te establecen firmes en la fe, en la salvación, en la salud, en el bienestar, en la esperanza que tenemos en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, en la unción, si tú ignoras cualquiera de estas cosas que nos han sido dadas por gracia, si tú ignoras el conocimiento de ello, y por lo tanto al ignorar el conocimiento, al no tener el conocimiento, no has sido establecido en esa verdad, estás vulnerable. Esa cosa puede causar, esa ignorancia puede causar que el diablo venga a hurtar, matar y destruir tu vida. Por eso es tan importante que cuando el Señor Jesucristo dice, muchos vendrán en mi nombre, muchos dirán aquí, vendrán allá. Recuerda, nosotros hacemos lo que hacemos en el nombre de Jesús. Pero yo no debo de ser, mi predicación y mi enseñanza no debe de ser como si tú creyeras que yo soy el Cristo. Y no me malinterprete. Lo que quiero decirle es que más allá de lo que yo le enseño y yo le predico, usted tiene que discernir por el Espíritu Santo que le fue dado. Usted tiene que entender y conocer por la revelación del Espíritu Santo para que Dios mismo, Cristo mismo, le revele la palabra. Para que usted crea lo que la palabra de Dios dice para usted y no que usted pueda estar edificándose en una fe que es mi fe. Que usted no pueda intentar estar firme diciendo porque Elí lo dijo, porque Juan lo dijo, porque María lo dijo, porque Miriam lo dijo, porque cualquier persona lo dijo, no, sino antes bien porque la palabra de Dios lo dice, porque Cristo me lo dice, porque Cristo me lo ha revelado por su Espíritu Santo en mí. Es muy importante que podamos entender estas cosas. Y ahora le voy a pedir de favor que me acompañe en su Biblia a leer algunas porciones más de la Escritura. Mire cómo dice Juan capítulo 8, versículo 42 en adelante. Juan capítulo 8,
versículo 42. El Señor Jesucristo hablando con los que no creían en Él, con los fariseos. Jesús entonces dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice el Señor Jesucristo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es que cuando alguien quiere involucrarte, presionarte con aparentes verdades, pero contrario a la palabra de Dios, nadie puede irrumpir apelando a su derecho cuando quiere limitar tu derecho. Nadie puede intentar o presumir que está haciendo el bien cuando está afectando tu libertad y tu bien. Pero a veces no es sencillo de entenderlo, pero cuando es algo que viene contrario a la palabra, aunque parezca verdad, el diablo está involucrado ahí, porque en el diablo no hay verdad, porque dice la Escritura, él es homicida y porque él habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Dice el Señor Jesús: yo digo la verdad y no me creen. Así es que toda mentira tiene que ver con algo diabólico. Toda mentira. No estoy hablando de una o de una verdad a medias, no, toda mentira. Algo que no establece la verdad de la palabra es una mentira, y toda mentira tiene una influencia diabólica. Consentir el pecado de los demás es un error de parte nuestra. No significa que vamos a odiar, que vamos a ir en contra, que vamos a apelar en contra de las personas, pero no podemos consentir el pecado de los demás, porque toda mentira es diabólica. Este mundo está adiestrando, está adoctrinando con ideologías falsas contrarias a la palabra de Dios a los niños, a los jóvenes, inclusive a los adultos, a las personas, con mentiras y engaños que no necesariamente son mentiras y engaños para esta humanidad, pero son contrarios a la palabra. Y si son contrarios a la palabra, son contrarios a la verdad de Dios. Por lo tanto, son mentiras, y entonces es algo diabólico. No debemos de hacer menos estas cosas, porque es algo diabólico. Y el diablo por ahí empieza, por lo poco, para introducirse. No debemos permitir que esto suceda, ni debemos huir de estas cosas. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, dice el Señor Jesús, tu palabra es verdad. La única verdad que podemos tener, en la cual podemos estar firmes, es la verdad de la palabra de Cristo. Y aquí tenemos que ser muy entendidos y muy inteligentes, porque hay muchos que utilizan la palabra como el mismo diablo en el Edén, cuando a través de una serpiente se presentó a Eva y habló la palabra, pero de manera engañosa, mentira, tergiversando la Escritura. Y muchos utilizan de manera religiosa, de manera provocativa, de manera, digamos que para sus beneficios, diabólicamente, para engañar, inclusive a los santos. Recuerde que el mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro también lo habla, de que en los últimos tiempos habrá hombres engañadores que se vestirán como ovejas, pero serán realmente como lobos. Bien, y fíjese cómo dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. Antes de leer Tesalonicenses, déjeme le digo algo importante. Cuando Dios le dijo a Adán: no comerás de este árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que de él comeres, morirás, le dijo. Morirás, ciertamente morirás. Pero se lo dijo a Adán. La mujer no había sido creada, así es que cuando la mujer fue creada, Adán tuvo que enseñarle estas cosas, y la mujer fue instruida por Adán, es decir, de segunda mano. No se lo reveló Dios, sino Adán se lo reveló. Y aunque la mujer fue engañada, como lo dice el apóstol Pablo, por prestar sus oídos a la tergiversión de la palabra por el diablo,
El mismo diablo utilizó a la serpiente para utilizar la palabra de una manera engañosa, mal, torcida, y la mujer prestó sus oídos y fue engañada, y pecó y cayó. Y lo que quiero decirle de esto es, retomando el punto de que usted, aunque recibe de segunda mano la enseñanza, porque no lo recibe en estos momentos a través de Dios mismo, sino a través de mí, pero es usted responsable de discernir correctamente la palabra para que no sea yo el fundamento de lo que usted aprende, de lo que usted entiende y en lo cual puede prevalecer y perseverar, si no es el mismo Cristo que le revela, es el mismo Espíritu de Dios que le revela. Esto es interesantísimo. Por eso muchas denominaciones, muchas organizaciones cristianas y otro tipo de grupos tienen este problema tan serio y han tenido causales que los han llevado a perdición, inclusive que los han llevado a no tener éxito, porque muchos confían de segunda mano en la voz de los líderes, de los que enseñan, y no aprenden a discernir. Y cuando aquel líder, aquel protagonista, aquellas personas que empiezan a caer en el error, porque ha sucedido durante todas las edades en estos últimos años, en estos últimos 200 años, en la predicación del mismo evangelio, cuando alguien empieza a errar y a equivocar, y los discípulos, digamos así, los que escuchan, no han aprendido a discernir directamente el Espíritu de Dios de la palabra misma de la verdad, sino que apelan de segunda mano a creer lo que la persona dice. Entonces muchos caen juntamente con la persona y se han causado conflictos tan tremendos porque fuimos llamados a discernir directamente de Dios y no de las demás. Es decir, exponemos y expresamos el Evangelio, pero es nuestra responsabilidad que Dios mismo nos hable. Dios estableció así, esta manera. Puso apóstoles, puso maestros, puso pastores, evangelistas, maestros. Quienes enseñan la palabra, quienes observan, quienes dirigen, quienes ministran, quienes administran. Pero a todos nos fue dada la unción para que la unción misma nos enseñe todas las cosas. Y que nosotros de primera mano tengamos el discernimiento en el nombre de Jesús y no en el nombre de Juan, y no en el nombre de Pedro, y no en el nombre de Apolos, sino en el mismo nombre de Jesucristo. Así es que dice Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 en adelante, según de Tesalonicenses, inicuo, y aquí está hablando del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, con todo engaño e iniquidad. ¿A quién engañará? A los que se pierden. ¿Quiénes son estos que se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así es que los que rechazan la verdad para ser salvos están en graves problemas. Por lo tanto, tú y yo tenemos que ser diligentes en la verdad, en perseverar en la verdad y conocer la verdad, el amor de la verdad, y debemos hablar la verdad en amor. Así es que es tan interesante y tan importante que nosotros, entendiendo todas estas cosas por la palabra y por la revelación del Espíritu Santo de la palabra que nos ha sido dada, nos mantengamos firmes en el día malo, sabiendo que el diablo no tiene autoridad y no tiene poder, pero nosotros, porque hemos decidido creer la verdad y permanecer en ella, no le vamos a dar ningún acceso, no le vamos a dar ningún poder que nos ha sido dado en Cristo. Porque nos ha sido dado el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos y que operó resucitándole y lo hizo sentar en lugares celestiales. Ese mismo poder nos ha sido dado a nosotros. Y ahora nos ha dado Dios un espíritu de poder, amor, dominio propio, para que nosotros, perseverando en la verdad, manteniéndonos en la verdad, en la fe, en la justicia de Jesús, en la salvación, en la predicación del Evangelio, en la meditación de la palabra, conociendo la benignidad de Dios, conociendo la bondad de Dios, conociendo la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, lo que nos ha sido concedido por gracia, en la palabra nos es revelada por su Espíritu Santo. Entonces, permaneciendo en todas estas cosas, aprendiendo a resistir al mal y resistir al diablo, entonces
nos mantendremos firmes hasta el final, para no solo guardarnos en la integridad de la palabra y en la integridad de Cristo mismo, en Cristo Jesús, sino ayudar a otros arrebatándolos inclusive del fuego. Pero aquellos que resisten a la verdad y que no reciben la verdad, el amor de la verdad, entonces fue establecido que un engaño y una frustración y entendimiento entenebrecido estarán en sus vidas para ser arrebatados juntamente con el diablo, con sus engaños, pero con las mismas consecuencias. Así es que no debemos permitir que estas cosas sucedan en nuestras vidas ni alrededor de nosotros. Me refiero al caos, a la mentira y al engaño, pero debemos de permanecer y permitir que estas cosas sucedan, las cosas del Evangelio de Jesucristo, la redención que tenemos en Cristo, la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, la verdad de la palabra, la justicia de Jesús, el Evangelio de la paz, la fe de Jesús, la salvación que es en Cristo Jesús, el Espíritu, la unción, el poder que levantó a Cristo entre los muertos, el Espíritu que es la palabra de Dios, la misma verdad de Dios en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros oídos, en nuestra boca, en nuestros corazones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibe esto y permite que el Señor Jesucristo lo revele a tu corazón por su Espíritu Santo que te ha sido dado y por la unción que te enseña. Amén. Gracias, Padre, te damos. Eres bueno, eres hermoso, eres glorioso. Gracias por tu Hijo amado Jesús. Gracias porque no nos has dejado huérfanos, por tu Espíritu Santo y por la unción que nos enseña todas las cosas. Gracias, Señor Jesús. Estamos firmes en tu palabra para no ser engañados y no ser turbados y no ser amedrentados, porque espíritu de poder, amor y dominio propio nos han sido dados, en los cuales queremos ejercitarnos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento y del entendimiento de todos aquellos que están escuchando y estarán escuchando esta preciosa palabra que tú nos has dado en el nombre de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, dice tu palabra. Somos la justicia de Dios en Cristo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que hemos sido llamados a reinar en vida, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Shalom.